Bienvenidos al curso virtual de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta oportunidad quienes habla es Susan Valderrama León, supervisora de Seguridad Industrial, destacada en base Chosica, y por hoy voy a estar dictando el curso. La importancia o el objetivo principal de este tema es que ustedes conozcan cuáles son los requisitos básicos de la Ley 29783, la importancia de su aplicación y cumplimiento y por qué ésta se convierte en un sistema de gestión. Así que comencemos. La Ley 29783 tiene normas asociadas al cumplirla, al aplicarla, y estas son una de las tantas. Es un pequeño extracto de la mayoría de normas, pero son las más conocidas. Por ejemplo, el Decreto Supremo 005/2012, que es el reglamento de la ley. Tenemos la RM 050/2013, que nos habla de la forma de realizar nuestros formatos de inspección, de evaluación, ¿no? Tenemos a la RM 375/2008, que es la norma básica de ergonomía y procedimientos de evaluación de riesgo ergonómico, ¿no? Etcétera. También tenemos la actualización de la Ley 29783, que es la Ley 30222, que modifica algunos artículos. Comencemos. Los principios de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a comenzar con el primer principio, el principio de prevención. ¿De qué nos habla este principio de prevención? Que el empleador debe garantizar que en nuestros establecimientos de trabajo deben existir medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de todos los trabajadores. Estos tienen que ser considerados, o mejor dicho, deben de considerar los factores sociales, laborales, biológicos, deben ser diferenciados entre sexo o género, ¿no? Es decir, qué consideraciones voy a tener para el personal femenino, qué consideraciones debo tener para el personal masculino, etcétera. El segundo principio es el principio de la responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que el empleador asume las implicancias económicas, legales o de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra un trabajador. El otro principio que tenemos es el principio de cooperación, que nos habla de que el Estado o los empleadores y los trabajadores, tanto organizaciones sindicales, no sindicales, etcétera, deben de establecer mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esto lo vamos a ver más adelante para que entiendan mejor. También hay un principio de información y capacitación, que nos habla de que las organizaciones sindicales o los grupos de trabajo y los trabajadores reciban una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en materia de seguridad, haciendo énfasis en los temas que mayor riesgo están expuestos, ¿no? Tanto para ellos como para su familia, viendo el tema de la salud, etcétera. El quinto principio es el principio de gestión integral, que nos indica que todo empleador debe promover e integrar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la gestión general de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que toda empresa, ya sea pública, privada, gran empresa, pequeña empresa, debe de tener integrado a sus demás sistemas de gestión el tema de la seguridad y la salud en el trabajo. El sexto principio es el principio de atención integral de la salud, en el que habla que los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias, ¿no? Hasta que se recuperen o se rehabiliten y vuelvan a su puesto de trabajo. El séptimo principio habla del principio de consulta y participación, donde indica que las organizaciones o los empleadores deben adoptar medidas que hagan que los trabajadores consulten y participen de temas relacionados a la seguridad. El octavo principio es el principio de primacía de la realidad. Nos habla que todos los empleadores, los trabajadores, etcétera, deben ser responsables del cumplimiento de la legislación, o sea, todo el tema legal en materia de seguridad y salud en el trabajo, tanto en la parte documentaria como en la parte física. ¿Qué quiere decir? Que el principio de la primacía de la realidad significa que si yo tengo un documento donde digo que estoy cumpliendo con dar mis charlas diarias,
Esto va a verse reflejado en campo, y si es que en campo no se ve que se está realizando las charlas, pero mi documento dice que sí, ¿qué es lo que va a primar? La realidad, lo que yo estoy observando, lo que yo estoy encontrando, lo que estoy constatando en ese momento. El noveno principio es el principio de protección, que nos habla que los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren las condiciones de trabajo que sean dignas, que garanticen un estado de vida saludable, ¿no? Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro, que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores. Esos son los 9 principios en los que se basa nuestra ley de seguridad. Y este es un resumen, ¿no? De prevención, responsabilidad, cooperación, información y capacitación, gestión integral, atención integral de la salud, consulta y participación, primacía de la realidad y protección. ¿Cuál es el objetivo de la ley de seguridad? Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. La finalidad es prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del trabajador, ¿no? Ya sabemos que el Estado tiene un rol fiscalizador y controlador, tanto para el empleador como con los empleados, y siempre están buscando que los empleadores tengan ese deber de prevención en materia de seguridad. Luego tenemos el ámbito de aplicación de la ley. Como les comentaba, la ley aplica tanto para el sector privado como para el sector público y trabajadores por cuenta propia, es decir, a todos los sectores o niveles económicos. Acá tenemos los sectores más conocidos, que es electricidad, el de construcción, transporte, servicios y comercios, como nosotros, industrias, hidrocarburos, pesca, minería, agricultura, ¿no? Son todos los sectores donde se aplica la ley de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué la ley de seguridad y salud en el trabajo lo relaciono con un sistema de gestión? Porque al yo como empresa cumplir con la ley, estoy cumpliendo con los requisitos mínimos o básicos que me solicita o que me exige un sistema de gestión. ¿Cuáles son los requisitos que me exige un sistema de gestión? Que son 4, ¿no? Se basa en la etapa de planificación, en la etapa de ejecución o hacer, en la etapa de verificación en la etapa de verificación, y en la etapa de actuar o resolver. ¿Qué quiere decir? En la etapa de la planificación, yo voy a tener que planificar cómo, cuándo, con quién, en dónde, cuánto me va a costar, todo lo que la ley de seguridad me pida, me exija, todos los requisitos legales. Y por ejemplo, tenemos que tener un objeto y un campo de aplicación, tenemos que tener publicaciones que proporcionen información, orientación, tenemos que ver cuáles son nuestros términos y definiciones. ¿Pero qué es eso? Los términos y definiciones son lo que nosotros como organización, basados en la norma, en la ley de seguridad, vamos a definir. Por ejemplo, diremos qué significa un accidente, qué significa un incidente. Vamos a empezar a definir palabras técnicas que están relacionadas con la ley. Vamos a sacar nuestros requisitos, qué aplica para nuestra organización de la ley, qué es lo que me pide que cumpla, qué es lo que aplica para mi organización. No vamos a tener un alcance, hasta dónde va a llegar la aplicación de mi sistema de gestión. De repente va a ser solo en un lugar, solo va a ser a un área, va a ser a toda la organización, va a ser también a mis terceros, a mis contratistas. Yo voy a definir el alcance. Voy a elaborar una política y esa política va a ser la madre de todo este sistema de seguridad, ¿no? Voy a empezar a planificar cuándo voy a hacer la aplicación de todo lo que estoy planificando, cuándo voy a ejecutar, ¿no? Todo lo planificado, con quién se va a encargar, cuánto me va a costar, ¿no? Haré la identificación de peligros y evaluación de riesgos de toda mi organización. Veré qué otros requisitos legales aplican a mi organización y empezaré a crear mis objetivos y mis programas que tienen que ser medibles, ¿no? Trazables,
Luego de hacer la planificación, voy a hacer la ejecución o hacer. En la ejecución o hacer es simplemente dar por cumplimiento a todo lo que yo he planificado. ¿Cómo haré? Tendré que tener recursos, tendré que tener funciones, responsabilidades, a alguien o a un grupo de personas para que se encarguen de cumplir todo lo que he planificado, ¿no? Tendré que hacer un entrenamiento al personal que va a cumplir. Tendré que hacer todo lo que respecta a la comunicación, participación y consulta de los trabajadores, porque eso me pide la ley. Tendré que llevar un registro o una documentación para que me sirva de evidencia de que estoy haciendo todo lo que yo me he propuesto, ¿no? Tendré que tener un control operacional, tendré que prepararme para dar respuesta a emergencias que puedan resultar de las propias actividades o no. Y luego de que yo ya ejecuto, me voy a la siguiente parte, que es la verificación. ¿Qué es la verificación? Yo voy a verificar si lo que yo me he planteado, me he propuesto realizar, lo he ejecutado, y si lo he ejecutado, lo he hecho bien, ha sido eficaz, ha sido eficiente, he utilizado los recursos que yo me había propuesto, de repente he utilizado más recursos, he utilizado menos recursos, no he cumplido con hacer todo lo que yo me había programado. Entonces esa es la etapa de la verificación, ¿no? Haré un seguimiento y medición de mi desempeño. Voy a ver si es que he cumplido todos los requisitos legales. Haré una investigación de accidentes, levantaré no conformidades o acciones correctivas y preventivas, ¿no? Haré un control de mis registros, unas auditorías, unas inspecciones, ¿no? Auditorías internas, inspecciones, para verificar simplemente si lo que yo he planificado lo he ejecutado y si lo he hecho bien. Y por último está la parte de actuar. ¿Qué quiere decir actuar? Que todo lo que yo he encontrado en la etapa de verificar, simplemente me volveré a replantear, ¿no? Qué cosa tengo que mejorar. Y volveremos al punto de planificar, volveremos a hacer, volveremos a verificar, y así sucesivamente. Por eso es que la ley 29783, al cumplir con todos los requisitos que me piden, que me solicitan como organización que cumpla, estoy implementando un sistema de gestión de seguridad, porque está basado en estos 4 principios, ¿no? De la planificación, la ejecución, la verificación y la actuación. Por eso es que se vuelve un sistema de gestión. Y en resumen, ¿qué es lo que quiere hacer este sistema de gestión? Que siempre esté buscando la mejora continua. Ok, acá vemos algunas responsabilidades del empleador. Implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, cumplir con las normas vigentes en materia de seguridad, ¿no? Fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales, tener un compromiso visible de la salud, la seguridad. Si tenemos sindicatos, crear mecanismos adecuados para que ellos puedan participar de forma activa, ¿no? Y pues eliminar los peligros, los riesgos, tratarlos y controlar, ¿no? O mitigar todos estos peligros o riesgos que salgan de nuestras actividades diarias, facilitar los EPPs personales, colectivos, ¿no? Asumir un liderazgo y compromiso en materia de seguridad. También el empleador puede delegar funciones y autoridad, ¿no? A una persona o un área específico para que lidere el tema de la seguridad. El empleador tiene que definir los requisitos de competencia por actividad y puesto de trabajo, ¿no? No puede venir una persona X que no tenga la experiencia, los conocimientos para desempeñarse en un cargo que amerite que sea una persona preparada, ¿no? Adjuntar al contrato de trabajo las recomendaciones de seguridad a los trabajadores. Por eso que ustedes, o bueno, los que firman las adendas de contrato, cuando han firmado alguna renovación o el mismo contrato, hay una parte que habla de las recomendaciones de seguridad. Tener las 4 capacitaciones mínimas por año, que es lo que nos solicita o que es lo que nos exige la ley, ¿no? Organizar un servicio de seguridad propio o común, entregar las copias de los reglamentos a todos los trabajadores, elaborar un diagnóstico de línea base y estar documentado, ¿no? Sobre el I/C. Esos son las principales responsabilidades del empleador. Luego,
tenemos la política del sistema de gestión de seguridad, en el que el empleador hace la consulta a los trabajadores y a sus representantes sobre todos los acuerdos para con los trabajadores, ¿no? Esta política tiene que ser específica, apropiada a la naturaleza, debe ser concisa y clara, debe estar firmada obviamente por el empleador, debe ser difundida a todos los trabajadores en todos los niveles y debe ser accesible. Además que esta se debe actualizar periódicamente, por lo general es anualmente, y debe estar a disposición de todas las partes interesadas. Esta política tiene ciertos requisitos que nos exige la ley, ¿no? Y que ustedes, me imagino, que han visto publicada al ingreso de sus estaciones, ¿no? Está grande, en color rojo, celeste, todos los acuerdos, o mejor dicho, los compromisos que tiene el empleador para con los trabajadores. La organización del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Las obligaciones del empleador. El empleador, ¿qué obligaciones tiene con nosotros o con los trabajadores? De garantizar que la seguridad y salud en el trabajo es una responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de la organización. No hay acá área o persona o trabajador que diga no, yo no quiero trabajar con seguridad, no lo voy a hacer. No, es una obligación también tanto del empleador hacer de conocimiento como del trabajador. Se debe definir y comunicar a los trabajadores quién va a ser o qué persona o qué área va a liderar el tema relacionado con la seguridad, además de que se debe comunicar la identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles por área. Esto también ustedes lo tienen en sus diferentes áreas pegados, ¿no? Unas planchas con el hiper donde tienen a la mano todos los peligros a los que están expuestos por área o por puesto de trabajo. Se debe disponer de una supervisión efectiva según sea necesario para asegurar la protección de la seguridad. Debe promover la cooperación y comunicación entre el personal para aplicar los elementos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de forma eficiente. Se debe cumplir con los requisitos del sistema de gestión del artículo 18 de la ley, en el que habla de programas voluntarios que adopte el trabajador. Por ejemplo, un programa voluntario que adopta el trabajador, tenemos a disposición las brigadas que son voluntarias, donde ahí se han inscrito, ¿no?, las brigadas de seguridad. Establecer, aplicar y evaluar una política y un programa en materia de seguridad, eso también lo tenemos. Estos tienen objetivos, son medibles, son trazables y anualmente se van actualizando. Se debe adoptar disposiciones efectivas para promover la seguridad, ¿no? Se debe identificar y eliminar los peligros y riesgos relacionados al trabajo. Debemos establecer programas de prevención y promoción de la salud y se debe dar cumplimiento a estas. Deben también adoptar medidas efectivas que garanticen la participación tanto de los trabajadores para la ejecución de la política, ¿no?, con los comités de trabajo, etcétera. Debemos proporcionar recursos adecuados para garantizar que todo lo que estamos diciendo que se va a hacer en cumplimiento de la ley, para que los responsables o los que lideran la ley de seguridad y salud en el trabajo, el comité de trabajo, los supervisores, etcétera, cumplan con todo lo programado y lo establecido. ¿Qué documentos del sistema de gestión debe exhibir el empleador? Ahí tenemos los documentos que deben estar exhibidos. Primero, la política y los objetivos en materia de seguridad. La política está exhibida en todas sus bases, como les comentaba, y los objetivos por lo general están en los periódicos murales. Estos también se encuentran colgados en el sistema. Si ustedes gustan, pueden ingresar y descargarlos. El reglamento interno de seguridad, que también están en el sistema, pero que también se les hace entrega a cada trabajador cuando ingresa en el momento de la inducción. El hiper y sus medidas de control, que también ustedes habrán visto, están exhibidas en cada puesto de trabajo. El mapa de riesgo de igual forma,
la planificación de la actividad preventiva, que también está en el sistema, y el programa anual, que está en el sistema, y que si ustedes gustan pueden solicitarlo. ¿Qué otros registros obligatorios tenemos? O mejor dicho, ¿cuáles son los registros obligatorios que debemos tener y conservar en buen estado? Primero, registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales o incidentes peligrosos, y otros que hayan ameritado la investigación, ¿no? Y la aplicación de medidas correctivas. El registro de de exámenes médicos ocupacionales también es un registro obligatorio. El registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y de factores ergonómicos. El registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, esas inspecciones que por lo general en algunos lugares les cuesta a los supervisores de las áreas bajar, a firmar, a constatar que se está realizando. Esas inspecciones son, por ejemplo, esos registros son obligatorios. El registro de estadísticas de seguridad y salud, que es un registro en el que se evalúa de acuerdo a la cantidad de personas, las horas hombre trabajadas, la cantidad de accidentes. Tenemos el otro registro obligatorio, que es el registro de equipos de seguridad o emergencia, registro de inducciones, capacitaciones, entrenamientos y simulacros, y por último el registro de auditorías. Estos registros son auditables, son sancionables en caso no se cuenten, ¿no? Por eso es que están normados, son obligatorios. Bueno, esto es para la microempresa o pequeña empresa, ¿no? Los registros que ellos deben de tener. Para este caso de nosotros es más un tema informativo, pero para de repente alguno de ustedes puede tener alguna empresa o microempresa, tiene ahí cuáles son los registros obligatorios. Para el caso de ferrocarril ya los he mencionado. ¿Qué más? El tiempo de conservación de los registros, y esto es muy importante porque por lo general en las auditorías que hace el área de seguridad industrial a las diferentes áreas, les pedimos registros con una antigüedad de 1 año, un poquito más. Muchas veces no lo tienen a la mano, que es entendible, otras veces nos dicen que no cuentan. Estos registros son importantes. ¿Por qué? Porque tienen un tiempo de conservación. En el caso que venga la entidad fiscalizadora a solicitarnos estos documentos, tenemos que presentarlos porque está normado y es obligatorio. Por ejemplo, el registro de enfermedades ocupacionales y de exámenes médicos tiene que estar guardado, conservado por 20 años. No es que mi trabajador se va mañana y me olvido de todo su legajo médico. No, tiene que ser conservado aún por 20 años. Los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos tienen que ser conservados por 10 años. Y los demás registros de investigación, de inspecciones, de charlas, de todo lo que nosotros apliquemos, tiene que ser conservado por 5 años. ¿Ok? Estos registros deben contener la información mínima que establece el Ministerio de Trabajo, y que, como les mencionaba, hay una norma que exige o que guía para elaborar los registros. ¿Qué información mínima deben tener? Ustedes deben de saber. Está la razón social, el RUC, la actividad económica, ¿no? Etcétera. Tenemos registros activos y registros pasivos. Los registros activos son los registros que se han generado de los eventos que se han suscitado en los últimos 12 meses de ocurrido el suceso, ¿no? Y los pasivos, los que tienen más de 12 meses. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, uno es el tiempo y el otro en que los activos tienen que estar a disposición de quien solicite, y los pasivos, bueno, pues ellos sí pueden ser archivados, y en el caso alguna entidad o alguien lo requiera, tenemos un tiempo establecido, ¿no? O razonable en que nos puedan brindar para buscar ese archivo. Tenemos otros documentos, ¿no? Y otros registros que conservar en medios físicos y digitales. Para el caso de las pequeñas y microempresas, también tienen un sistema simplificado de documentos y registros. Todo esto se tiene que conservar, como lo mencionaba, en medios físicos y digitales. Porque puede ser que mis documentos, si lo tengo en un archivo en físico,
no sé, hay un incendio, se metió un ratón y se comió los documentos, lo que fuere, tengo mi respaldo en el medio digital y viceversa. Vamos a hablar ahora de otro tema importante, que es el comité. El comité es un grupo de personas que son elegidas por elección de los trabajadores. Está conformado por un presidente, un secretario y los miembros del comité. Las funciones del presidente es presidir, convocar las reuniones del comité. El secretario es el encargado de hacer las labores administrativas, ¿no? Es el encargado de llevar un cuaderno de acuerdos, un acta, ¿no? Un libro de acuerdos o acta de acuerdos, de hacer seguimiento a los acuerdos que se puedan generar, ¿no? Y los miembros obviamente aportar las iniciativas, las ideas, tanto propias como de los demás trabajadores. Los miembros del comité son la voz de todos los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Para la formación de un comité tenemos que tener a 20 trabajadores o más, ¿no? En una empresa para formar un comité, eso es lo que nos dice la ley, ¿no? El comité tiene que ser paritario, quiere decir que la mitad de los trabajadores deben pertenecer a la parte empleadora y la otra mitad a la parte operativa, ¿no? Por lo general, o mejor dicho, siempre en una pequeña organización el mínimo número de personas que conforman un comité debe ser de 4 personas y un máximo de 12. ¿Cómo sé que cuántas personas debo tener? Si es que no se llega a un consenso de si van a ser 4 o 6 u 8 o 10 o 12, ¿no? Lo que se debe de establecer es que deben ser 6 personas. El mandato de este comité por lo general es entre 1 o 2 años. Esto lo propone o lo establece la organización. Acá en Ferrocarril es de 2 años, ¿no? Ser miembro del comité tiene beneficios como por ejemplo ser capacitado, participar de ciertos eventos en materia de seguridad y salud en el trabajo, y estos días son pagados, los días en el que porque es un trabajo también, ¿no? Es un trabajo que ellos van a realizar en pro de la seguridad, y estos días son tomados como licencia con goce de haber, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo menos de 20 trabajadores en mi empresa? La ley me dice que solo estoy obligada a tener a una persona también elegida por los demás trabajadores que va a tener el cargo de supervisor de seguridad y salud en el trabajo, y este también va a llevar un libro de notas, tipo un libro de actas, para todo lo que pueda, los acuerdos que pueda suscitarse en las reuniones que vaya a tener. La estructura y organización del comité. Para ser integrante de un comité se requiere ser un trabajador de la empresa, tener más de 18 años, de preferencia tener capacitación en temas de seguridad o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales. Las funciones del comité: aprobar el plan anual de seguridad, aprobar el reglamento interno de seguridad, investigar accidentes, incidentes que ocurran, hacer inspecciones periódicas y reunirse mensualmente, ¿no? De forma ordinaria o en forma extraordinaria cuando lo amerite, para analizar accidentes, verificar cuál es, ¿no?, el estado de sus acuerdos, para hacer una mesa de ideas, de quejas, ¿no?, de sugerencias, etcétera. ¿Qué más? El empleador también debe organizar o tener un servicio de seguridad y salud en el trabajo. En este caso tenemos al área de seguridad, ¿no?, al área de SOMA, y las funciones de esta área o de este servicio es la identificación y evaluación de riesgos, vigilar factores del medio ambiente de trabajo, asesorar sobre planificación y organización de trabajo, participar en el desarrollo de programas que estén basados en la seguridad y salud, ¿no? Evaluar equipos relacionados a la salud, a la seguridad, brindar asesoría en materia de seguridad a los trabajadores, ¿no? En materia de higiene también, de ergonomía, de EPPs, vigilar la salud de los trabajadores, dar asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación para trabajadores, ¿no?,
colaborar con la difusión de la información en todo lo que refiera a seguridad, organizar primeros auxilios y atención de urgencias, participar en el análisis de accidentes e incidentes o de enfermedades, ¿no? Y que los exámenes médicos antes, durante y al término del contrato del trabajador sean confidenciales. Entonces, el área de seguridad y el servicio de seguridad y el servicio de salud van a trabajar como uno solo. Otro tema que tenemos importante y del cual nos habla la ley es el reglamento interno de seguridad. Este reglamento tiene que ser elaborado por el empleador y lo debe de aprobar el comité. Nosotros tenemos un reglamento elaborado por el empleador que es aprobado anualmente por el comité, ya que esto se va actualizando. Ustedes lo tienen, como les dije, porque les han entregado en las inducciones o en las actualizaciones de las mismas, ¿no? El comité también vigila el cumplimiento de este reglamento. Este reglamento tiene una estructura mínima establecida por la norma. No es un documento que a nosotros se nos haya ocurrido elaborar de cierta forma, no. Esto tiene una estructura que está normada, ¿no? Tiene ciertas obligaciones, habla de liderazgo, de estándares, de la respuesta a emergencias, ¿no? Los invito a leer el reglamento. El empleador debe comunicar a todos los trabajadores el reglamento interno de seguridad, las modificaciones que se hayan realizado por medio físico o digital, y también de brindar este reglamento a los contratistas, practicantes, trabajadores independientes que presten algún servicio en la empresa. Ya. Bueno, otra cosa que nos habla la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es acerca de los exámenes médicos. Anteriormente, con la Ley 29783, nos indicaba que los exámenes médicos deberían ser de forma anual. Con la actualización de la norma del artículo 49 en la Ley número 30222, nos habla que la norma tiene que ser cada 2 años. Que un examen preocupacional no es obligatorio para empresas que no realicen actividades de alto riesgo. Los trabajadores que no realizan actividades de alto riesgo, los exámenes de salida son facultativos, es decir, si yo trabajo en una empresa que realiza actividades de alto riesgo, yo puedo solicitar que me realicen o que no me realicen el examen médico de salida, y antiguamente sí era obligatorio. Ahora es a solicitud del empleador o trabajador, ¿no? El examen preocupacional y periódico ahora tiene una validez de 2 años, como les estaba comentando. Si el trabajador solicita el examen de salida, debe hacerlo por escrito. O sea, si yo renuncio, debo solicitar por escrito a mi empleador que me realicen el examen médico de salida. Los trabajadores que sí realizan actividades de alto riesgo, se realizan exámenes de ingreso periódicos y de retiro. Y que los trabajadores que realizan o que trabajan menos de 2 años, solamente se hace un examen de inicio válido, y este mismo lo presenta a su próximo empleador. Es decir, yo hago un trabajo acá en Ferrocarril, me hacen mi examen médico de ingreso, me voy al cumplir el año y ese mismo examen médico tiene validez para el nuevo trabajo que yo voy a tener. ¿Cuál es la diferencia? O mejor dicho, ustedes se preguntarán por qué entonces, si los exámenes médicos son cada 2 años, yo tengo que ir anualmente a la clínica, ¿no?, a que me haga mi examen médico, porque esto solo es para empresas que realizan actividades de alto riesgo. Nosotros estamos considerados ahora, con la actualización de la norma, en actividades de alto riesgo. Por eso es que nosotros sí mantenemos nuestros exámenes médicos de forma anual. Ok, acá tenemos otro resumen, ¿no?, del sistema actual de los exámenes médicos ocupacionales, en el que nos hablan que los exámenes preocupacionales, ¿no?, es obligatorio para empresas que realicen actividades de alto riesgo y es opcional para las demás empresas. El examen periódico es obligatorio para todas las empresas de alto riesgo, según sus propias normas, debería ser anual, ¿no?, y las demás empresas cada 2 años. El examen de retiro es obligatorio para trabajadores que realicen actividades de riesgo sin importar de qué tipo de empresas son, y es opcional para los demás trabajadores a solicitud del empleador o del trabajador. Ok, tenemos derechos y obligaciones de los empleadores. Primero, que es
informar a los trabajadores a título grupal de las razones o el por qué hay que hacerse los exámenes médicos ocupacionales, y a título personal, es decir, trabajador por trabajador, el área médica, el servicio médico tendrá que informar, ¿no?, uno por uno los resultados de estos exámenes médicos, el incumplimiento de la misma, es decir, que hay algún trabajador o el área o el servicio médico que divulgue información confidencial, porque está considerado como información confidencial, sobre los resultados médicos de cada trabajador, puede ser pasible de acciones administrativas y judiciales. También hay derechos y obligaciones para lo que es el enfoque de género y protección de las trabajadoras, ¿no?, donde se considera que al estar en estado de gestación, las trabajadoras tienen derecho a ser transferidas a otro puesto de trabajo que no implique riesgo para su salud integral, o sea, es para ella y para la de su bebé, ¿no?, sin que esto signifique que le haya una disminución en su sueldo o de su puesto, ¿no?, etcétera. Y que las empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores que desarrollan obras o servicios en centros de trabajo o con ocasión del trabajo correspondiente del principal en caso de incumplimiento, nos indica que la empresa principal es la responsable solidaria frente a los daños e indemnización que pudiera generarse. Esto también, ¿no?, es como una verificación de lo ya estipulado en los principios, ¿no?, de responsabilidad solidaria, ¿no?, que habla que la empresa principal es la responsable solidaria. La evaluación del sistema de gestión. Todo sistema de gestión, como les había mencionado anteriormente, tiene que ser evaluado para verificar si se está cumpliendo o no lo planificado, lo ejecutado, ¿no?, y si se está cumpliendo, cómo se está cumpliendo, si es eficaz, si es eficiente. Entonces, uno de los medios para la evaluación de esto es las auditorías, las auditorías son obligatorias desde el 1 de enero del 2015, y estas auditorías no la puede realizar uno mismo. Yo no puedo ser juez y parte. ¿Por qué? Porque la norma me dice que las auditorías lo deben realizar auditores independientes que estén registrados en el Ministerio de Trabajo, no cualquier trabajador o auditor, por más competente, por más que sepa mucho sobre gestión de seguridad, no puedo yo contratarlo para que me audite, ¿no? Una auditoría interna, pero por un tercero. ¿Por qué? Porque la norma me dice que ese auditor tiene que estar registrado en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y la firma con el número de registro, esto tiene mucho valor legal. Entonces, todas nuestras auditorías, como es de conocimiento de ustedes, anualmente siempre son por diferentes empresas o diferentes auditores, ¿no?, que son elegidos de acuerdo a lo que ellos proponen brindarnos, qué servicio proponen brindarnos, si cumple con nuestras expectativas, si es que el comité lo aprueba, y simplemente al mejor postor es el que gana este servicio, ¿no?, de auditoría. ¿Por qué es importante esta auditoría? Porque va a permitir que nosotros sepamos cuáles son nuestras falencias, nuestras debilidades, y simplemente replantearnos cómo vamos a mejorar esto en el año venidero, ¿no? Las inspecciones internas también son un medio de verificación de cómo está yendo nuestro trabajo de implementación, ¿no? Las inspecciones internas en todas las áreas o ambientes de trabajo de la organización deben ser realizadas de forma periódica, semanal, mensual, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? De llegar a determinar los actos y condiciones subestándar que se puedan estar generando. La finalidad, como en todo, es prevenir accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales. Debe siempre participar el empleador o quien haga sus veces, por lo general un representante o comité del comité, o si es que no es todo el comité, y un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Esto también se viene cumpliendo, es por eso es que ustedes en algunas de sus bases, o mejor dicho, en todas las bases, en algunos meses
han visto a un supervisor de seguridad y a los miembros del comité ir a hacer las inspecciones a sus bases respectivas, ¿no? Entrevistarse con los trabajadores, verificar el área, para que puedan también ellos ser los portavoces de que se está dando cumplimiento a este punto. Por otro lado, las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, ¿no? Nos habla que en la investigación de accidentes de trabajo debe siempre participar el empleador, los representantes de las organizaciones sindicales, si es que lo hubiera, o los representantes de los trabajadores. Los resultados se comunican a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas de prevención adoptadas. En accidentes de trabajo mortales siempre participa la autoridad administrativa de trabajo, que es decir, el Ministerio de Trabajo, y ayudan a determinar las causas, ¿no?, inmediatas y básicas de la investigación de estos accidentes. Por último está la revisión por la dirección, que ya les comentaba, que es el último paso del sistema de gestión de la mejora continua, donde van a abarcar objetivos del sistema de gestión de la empresa. Verán los resultados de las actividades de la identificación de peligros y evaluación de riesgos, los resultados de la supervisión y la medición de la eficacia, los resultados de investigación de accidentes, enfermedades, incidentes, los resultados y recomendaciones de las auditorías, las recomendaciones del comité o del supervisor de seguridad o por cualquier otro miembro de la empresa que tenga el fin de mejorar, los cambios en las normas legales, los resultados de las inspecciones de trabajo y los acuerdos convencionales y las actas de trabajo. Eso todo va a revisar la dirección y ellos emitirán un informe en el que va a servir de base para volver a establecer en la fase de planificación todos nuestros objetivos en pro de la mejora continua. Y esto, como les comentaba, es anualmente, ¿no? Por último, pero no menos importante, las responsabilidades del trabajador. ¿Cuáles son las responsabilidades de los trabajadores? Cumplir las normas, reglamentos, las instrucciones de programas de seguridad y salud en el trabajo. Hacer un uso adecuado de los instrumentos, de los materiales, de los EPPs, siempre y cuando hayan recibido una capacitación, ¿no? No operar maquinarias ni equipos a los cuales no han sido autorizados ni entrenados. Deben cooperar y participar en procesos de investigación de accidentes, y esto es muy importante porque por lo general cuando sucede un accidente personal siempre dicen: no, yo no vi, no escuché, no sé, hacen la de Shakira, ¿no? Sordo, ciego y mudo. Esto, como todos sabemos ahora, la ley nos dice que es una responsabilidad de cada uno de nosotros cooperar y participar en los procesos de investigación. Debemos someternos a los exámenes médicos que nos obligue la norma, que nos obligue la empresa, y nosotros debemos garantizar la confidencialidad, ¿no? Participar en programas de capacitación y actividades destinados a la prevención de riesgos laborales y reportar de inmediato a los representantes de comité, los delegados de seguridad, los supervisores, etcétera, de accidentes, incidentes o enfermedades ocupacionales. También, cualquiera sea nuestra modalidad de contratación, tenemos derecho al mismo nivel de protección en materia de seguridad. Podemos ser transferidos a otro puesto de trabajo motivados por razones de seguridad, ¿no? Sin que esto indique que va a verse afectado el tema remunerativo ni la categoría. Tenemos derecho a examinar factores de riesgo que afecten nuestra seguridad y salud en el trabajo. Debemos participar en la identificación de los peligros y riesgos. En el reglamento interno de trabajo se establecerán las sanciones por el incumplimiento de cada uno de los trabajadores y de nosotros a cada una de las obligaciones que están estipuladas en el artículo 79 de la ley, en base a criterios de objetividad y proporcionalidad a la falta cometida. Esto también ustedes lo pueden encontrar en el reglamento interno de trabajo. Hay una tabla de sanciones para cada infracción que hayamos cometido, ¿no? Y por último, para ya no aburrirlos, les comentaba que la ley 29.783 ha sido modificada en algunos artículos por la ley 30.222, pero obviamente sigue vigente. ¿Y cuáles son, no? Nos habla de que se modifica el artículo 168A del Código Penal con el texto siguiente, en el que habla
que del atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, y explícitamente dice: el que deliberadamente, infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado y habiendo sido notificado previamente por la autoridad competente por no adoptar las medidas previstas en estas y como consecuencia directa de dicha inobservancia, ponga en peligro inminente la vida, salud e integridad física de sus trabajadores, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Y si como consecuencia de esta inobservancia ocurriera, la muerte del trabajador, de un tercero, o produce alguna lesión grave y el agente pudo prever este resultado, la pena privativa de la libertad será de no menor de 4 ni mayor de 8 años en caso de muerte, y no menos de 3 ni mayor de 6 años en caso de lesión grave, Acá se excluye de la responsabilidad penal cuando la muerte o lesiones graves son producto de la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del trabajador. ¿Qué quiere decir? Que si el empleador no ha visto estos temas o ha tenido una inobservancia para algún peligro inminente, ya se ha actualizado el Código Penal y está también en la Ley 30222. Eso es todo. Espero que hayan entendido. Sé que es un tema bastante cargado por la cantidad de letras que hay, porque es el análisis rápido de una ley, pero espero que les haya gustado. Igualmente nos vamos a encontrar en las siguientes sesiones para poder resolver las dudas que tengan. Muchas gracias y hasta luego.